Buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí es un motivo de mucho gusto poder compartir con ustedes la reflexión que corresponde a este día. Hemos venido con este devocional, sería el tercero, sobre la primera epístola según Juan, que escribe a la comunidad cristiana en el primer siglo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que oremos para dar inicio a- al devocional. Oremos. Querido Dios, en esta noche queremos recordar particularmente a todos los hermanos y hermanas que se encuentran experimentando un quebranto de su salud. Queremos recordar a todos aquellos hermanos y hermanas que están experimentando una situación difícil, una problemática a resolver, para que tú les des una palabra, que les des un conocimiento oportuno y necesario para que puedan resolver sus situaciones. Pero también queremos pedirte la salud para los hermanos y hermanas que están experimentando quebrantos de salud, para que tú los levantes, les restaures la salud y así para que ellos y ellas puedan darte las gracias y glorificarte también a través de eso. Te pedimos por las demás personas que no pertenecen a nuestra comunidad de fe, para que también tú les ayudes, tú los alientes, los animes a seguir adelante en la vida, a reconocer que tú eres Dios y que tú también les ayudas a ellos y a ellas. Te pedimos también particularmente por este devocional, para que todos podamos crecer un poco más en conocimiento, pero sobre todas las cosas para que también nosotros tengamos la disposición de vivir tu palabra en nuestras propias vidas y así testificar de que tú eres un Dios vivo y presente en nuestra vida, pero también en medio de nosotros. Ayúdanos, bendícenos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, en, la- en las iglesias, en todas las iglesias, no importa la denominación que sea, pero dentro de la iglesia cristiana, ustedes saben, ¿verdad? Está dividida en tres grandes bloques: la iglesia ortodoxa, la iglesia católica y la iglesia protestante. En la iglesia protestante hay una gran cantidad de diferentes denominaciones. Eh, y por lo tanto, pero en las tres grandes bloques de iglesia le llamamos la vida cristiana. Llamamos también vida cristiana a toda aquella persona, a todo aquel hermano, a toda aquella hermana que ha tomado la decisión de congregarse en una iglesia de su selección, pero también y sobre todas las cosas, por haberse decidido por creer en Dios. A esa persona que tomó la decisión de creer en Dios, de tener fe en Dios, de creer y tener fe en Jesucristo, eh, esa persona asume los criterios, los valores, la enseñanza que va aprendiendo a través de la lectura de la Biblia. Y entonces cuando se dispone a comprender la lectura y empezarla a vivir en su propia vida, créanme que no van a ser redundancias los términos que voy a utilizar ahora, ¿verdad? Sino que es para hacer énfasis nada más. Eh, todo lo que yo aprendo, ya sea poquito o mucho, lo importante es eso: leerlo, reflexionarlo, conocerlo, descubrirlo, aprenderlo. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Es por lo que viene después. Si yo comprendo algo de la Biblia,
es porque lo tengo que vivir. Lo tengo, comúnmente decimos, lo vamos a poner en práctica. Lo vivimos. Y es eso lo fundamental. Lo fundamental. Todos ustedes saben, todos ustedes, hermanos y hermanas, saben que no somos salvos por conocimiento, no somos salvos por prácticas, somos salvos por gracia, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Todos y todas somos salvos por gracia, ¿verdad? Nadie se salva por conocimiento, nadie, nadie. Entonces le llamamos vida cristiana a eso. Dejo mi antigua vida y empiezo a vivir una nueva vida. Dejo mi viejo hombre y asumo, me revisto del nuevo hombre. Ustedes, las hermanas, dejan la vieja mujer y se revisten de la nueva mujer. En este sentido, entonces le llamamos vida cristiana a eso. No importa si conocemos poquito, lo poquito que sabemos, que comprendemos, es lo poquito que tenemos que vivir. Claro, uno aprende poquito si uno tiene que 3 meses de estar en la iglesia, 3 meses de estar leyendo la Biblia, pero si tenemos 6 meses, un año, 5, 10 años, 15, 20, 40 años, entonces sabemos mucho. Eso significará de que también nuestra vida cristiana debe de ser reflejado eso. Lo poco o lo mucho se refleja en la vida cristiana. El haber decidido tener fe en Dios, el haber decidido tener fe en Jesucristo, me hace, me hace generar cambios en nuestra vida. Genera cambios en nuestra vida. Tener fe en Dios, tener fe en Jesucristo me provoca cambios en, en la vida. Como por ejemplo, en nuestra forma de pensar. No puedo seguir pensando igual, con los mismos criterios, con los mismos valores, con la misma forma, con el mismo contenido. No puedo seguir pensando igual antes de estar en la iglesia como después de estar en la iglesia. Pero mejor aún, todavía más profundo, es esto. No puedo seguir pensando igual, con la misma criterios, con la misma forma de pensar que yo tenía antes de conocer a Jesús, antes de asumir, aceptar, hacer una profesión de fe y obedecer a Jesús. No puedo, ¿verdad? No puedo hacer eso. En nuestra forma de pensar tiene que haber cambios. Si hemos aceptado a Jesús, tiene que provocar cambios en nuestra forma de pensar, pero no solo en eso, también en nuestra forma de sentir. No podemos seguir sintiendo lo mismo, albergando los mismos sentimientos que antes. Eso significará también que hay un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de vivir. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es que si antes a mí no me importaba talar árboles y a diestra y siniestra, este, ahora sí tiene que importarme. Porque no solo pienso de que yo talo árbol solo por gusto, sino que debe de haber un propósito y este propósito debe de estar acompañado de la reproducción de este, de, del medio ambiente. Antes tiraba la basura en cualquier lado, solo estoy poniendo ejemplos sencillos, ¿verdad? Muy sencillos, muy básicos, pero la vida está hecha de aspectos sencillos, pero también está hecha de aspectos más complejos, donde se requiere tener la sabiduría de Dios, pero también se requiere de tener la fe en Jesús, la fe en Dios. Entonces, la sabiduría de Dios. En la medida entonces que estos cambios vayan inundando, vayan permeando nuestra propia vida, así vamos transicionando, porque esto todo es un proceso, pues, de una forma antigua, nuestra forma antigua de vivir por una nueva forma de vivir, según los valores del reino de Dios, que están
que son los mismos que aparecen en los evangelios. Pero ahora, mi pregunta es, ¿verdad? Yo me pregunto, pero también les pregunto a ustedes, ¿por qué cambiamos? O sea, ¿qué nos hace cambiar? ¿Qué nos hace cambiar? Uno cambia por gusto, por voluntad, por decisión. El asumir una vida cristiana, o sea, decidirse en creer en Dios, decidirse creer en Jesús, es precisamente una decisión propia. Nadie tiene que aceptar a Jesús obligado, presionado, manipulado, engañado. No debe, no debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces no está aceptando a Jesús. Uno tiene que tener claridad en eso, ¿verdad? Porque si no, eso es lo que ocurre, a muchas personas le ocurre, de que a veces aceptan con una imagen de Jesús y no el Jesús que está en los evangelios. Y entonces eso sí genera una serie de complicaciones. Es una decisión voluntaria, no debe de haber presión al respecto, ni por herencia, ni por presiones sociales, ni por nada, porque mi compromiso es mío hacia Jesús. En ese sentido, entonces, decidirse, cuando uno cree en Dios y cree en Jesús, decide voluntariamente, de manera conscientemente, cambia la estructura de valores que trae. Porque uno sin Dios aprende una estructura de valores. Uno se comporta como la cultura le dice. ¿A qué me refiero eso de manera más concreta? Uno se comporta de acuerdo a cómo le enseñan a uno. ¿Quiénes? En la familia, los progenitores, papá y mamá. Pero uno también aprende en la escuela cosas, no solo información teórica, sino también comportamiento, perfiles de ciudadano. En la calle, en todas partes va aprendiendo uno. Y uno va agarrando esa estructura de valores. Pero también uno tiene que cambiar cuando cree en Dios y cree en Jesús, tiene que cambiar la estructura mental, la forma que tiene de pensar, los contenidos de pensamiento, los contenidos de interés para reflexionar. Uno tiene que cambiar también los paradigmas que he hablado en 2 ocasiones ahí en la iglesia, que hemos aprendido. Los cambiamos cuando conocemos a Jesús y cuando tomamos la decisión de ya no seguir en la vida que veníamos, porque hay un rompimiento, debe de haber un rompimiento. No puedo aceptar a Jesús en mi vida y continuar con la misma vida de antes, porque entonces el cambio, ¿dónde está? El asumir una vida cristiana, el asumir el Evangelio, el aceptar a Jesús, el creer en Jesús, el creer en Dios, tener fe en Dios, tener fe en Jesús es lo mismo, solo que he dicho de otra manera. Dejo mis valores de antes, dejo mis costumbres de antes y asumo los valores del reino. Asumo los valores del reino. A eso me refería un poco el domingo cuando dije que Pablo dice, pues yo ya no vivo a mí, porque es Cristo. Conversión es un cambio. Gráficamente, por ejemplo, yo puse un ejemplo aquí en lo que escribí, ¿verdad? Una persona que vive en una comunidad determinada, en una colonia determinada, en un barrio determinado, en una residencial X, no importa cuál, porque esto no está supeditado a un nivel de estructura social económica, ¿verdad? Si hay una persona que calumnia a sus vecinos y vecinas, hay una persona que calumnia. Esta persona se encuentra a una amiga que recientemente se ha convertido a Jesús, al Señor. La invita a la iglesia y después de insistir, insistir, ella va.
Y después de un tiempo ella hace una profesión de fe y dice que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Pero esa persona sigue calumniando a sus vecinos y vecinas, pero ha experimentado un cambio, como por ejemplo que ahora ya no solo calumnia a los vecinos y a las vecinas, sino que también calumnia a los hermanos y hermanas de la iglesia. Ahora me pregunto, en este ejemplo hipotético, ¿se convirtió esa persona? ¿Ha cambiado esa persona? ¿O mantiene su práctica de calumniar a la gente? Si no cambia la vida, si no cambia esa práctica de calumnia a los vecinos, a las vecinas, a los hermanos y hermanas de una iglesia determinada, ¿es que acaso a quién entonces aceptó? Y eso mismo estaba diciendo yo la semana pasada. Cuando decimos, por ejemplo, yo nací así, uno puede ponerle ejemplo, ¿verdad? Eso no lo tengo escrito, pero puedo imaginarme, ¿verdad? Yo nací así enojado, así nací chambroso, calumniador, yo nací así indiferente, apático a nadie ni a nada, ¿verdad? No quiero a nadie, etcétera, etcétera. Uno puede poner cualquier ejemplo, ¿verdad? Uno puede poner cualquier cosa. Cuando uno dice, yo nací así y así voy a morir. Entonces yo preguntaba el jueves pasado, ¿ustedes piensan que Dios no tiene poder de transformarlo a uno? Pero si uno no cambia, y si uno no ha cambiado, ¿a qué Jesús aceptó? ¿Al Jesús de los evangelios? ¿O a una imagen de Jesús? Y que por eso es que no cambia. Porque uno realmente no acepta a Jesús que permee la vida de uno y pueda darle la oportunidad a Jesús de cambiarnos, de cambiarnos. El decidir creer en Dios, el decidir creer en Jesús, es una decisión voluntaria y consciente. No tiene que estar motivada por ninguno de los aspectos que mencioné antes, ni por el engaño, ni por falsas ideas y promesas, ni por emociones temporales, ni por manipulación, ni por nada de eso. Es una decisión voluntaria, pero también es una decisión consciente, con efectos. Cuando uno acepta eso, a Dios y a Jesús, eso tiene un efecto en nuestra vida y es la conversión, o sea, fruto de arrepentimiento. Quiero invitarles a leer el texto bíblico de ahora, que viene de los versículos del 7 al 17 de la primera epístola de Juan. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el texto con el cual está basada la reflexión que estoy haciendo. Toda persona creyente en Dios, toda persona creyente en Jesús y, y ama a los hermanos, a las hermanas de la comunidad de fe, de la iglesia, mejor dicho, de la iglesia, eso significa que están en la luz. Hay ciertos énfasis que voy a hacer y otros énfasis que no, ¿verdad? Entonces, toda persona que es creyente en Dios, que es creyente en Jesús y ama a su hermano, a su hermana de la iglesia, dice el texto, está en la luz, dice Juan, y por lo tanto no hay tropiezo. Y eso tiene una lógica, porque Juan desde el capítulo 1 está manejando términos un poco antagónicos, ¿verdad? Tinieblas por una parte y luz por otra parte. Y el andar en tinieblas hace tropezar a las personas. Y el andar en la luz hace caminar bien a las personas. Luego, Juan en los versículos del 12 al 14 utiliza palabras como hijitos, jóvenes, padres. Unos biblistas que he consultado, unos biblistas dicen, interpretan que posiblemente no definen eso, ¿verdad? Pero posiblemente eso de hijitos, jóvenes y padres, posiblemente se refiere que Juan está queriendo expresar, enseñar algunas etapas de desarrollo espiritual, de conocimiento, ¿verdad? En la relación espiritual con Dios. Podría ser posible eso, ¿verdad? Podría ser posible, pero no es una decisión unánime en los biblistas también. Pienso que esas palabras, todo lo que va mencionando ahí, es independientemente válido, es pertinente. No importa si yo tengo un mes de haber hecho mi profesión de fe o tenga 40, 50 años de haberla hecho. No importa. Es pertinente para todos y para todas, independientemente del tiempo que tengamos de ser cristianos, de ser cristianas o, dicho de otra manera, de andar en una vida cristiana. Entonces, Dios perdona nuestros pecados por Jesús, a través de Jesús. Nuestros pecados, son perdonados por Jesús, a través de Jesús. Jesús ha sido desde el principio. Y eso hace referencia al versículo 1 del capítulo 1 de la epístola. Pero también la epístola hace una vinculación, como dije hace 2 jueves, hace también, posiblemente hay una vinculación en el versículo 1 del Evangelio según San Juan. Jesús ha sido desde siempre, o sea, Jesús ha estado en Dios siempre. A través de Jesús podemos conocer al Padre, y eso también lo dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? ¿Alguien lo ha visto a Él? Entonces ha visto al Padre. ¿Alguien conoce a Jesús? Conoce al Padre. A través de Jesús accedemos al Padre. El llamado a ser fuertes también está presente aquí en esos versículos del 12 al 14. El llamado a ser fuertes a través de la palabra de Dios. No a través, o sea, la decisión de leer la palabra de Dios es mía, es suya. Y ahí, en la lectura de la palabra de Dios,
En la reflexión de la palabra de Dios encontramos fortaleza, encontramos sabiduría, identificamos, descubrimos la voluntad de Dios. Entonces, el llamado a ser fuertes también que aparece en esos versículos del 12 al 14 de esta epístola de Juan, el llamado a ser fuertes es a través de la palabra de Dios. Todo ello nos posibilita todo esto, ¿verdad? Si pecamos, el jueves pasado estuvimos viendo eso, aunque yo no hice mucho énfasis, les dije de abogado. El texto, la palabra que es traducida como abogado también es de intercesor. ¿Verdad? Si cometemos pecado, entonces tenemos un intercesor, tenemos alguien que intercede por nosotros frente a Dios, siempre y cuando también este cometimiento de pecado no sea tan recurrente, pues no sea recurrente. No como la expresión aquella, ¿verdad? Pequemos de todas maneras, tenemos abogado y por lo tanto, este abogado tenemos, ¿verdad? Entonces, que no nos importe. No, eso es irresponsabilidad. Eso es demasiado dolo, ¿verdad? Demasiado dolo. Entonces, todo eso sabemos que tenemos en Jesús un intercesor. Dios nos perdona a través nuestros pecados a través de Jesús. Encontramos fortaleza a través de la palabra de Dios. Jesús es el que ha estado siempre con Dios desde el principio. Entonces, todo ello nos posibilita vencer al maligno, contempla Juan en su epístola. Todo eso nos posibilita mantenernos en la luz, mantenernos en la comunión con Dios, comunión con Jesús. Y esto me posibilita también mantener comunión con los hermanos, con las hermanas, también con la gente del vecindario, ¿verdad? Entonces, toda esa práctica de mantenernos en la luz, mantenernos en el camino del Señor, mantenernos en la voluntad de Él, de Dios, nos posibilita vencer al maligno, nos posibilita vencer al mal, nos posibilita vencer al pecado también, al pecado. Sin embargo, a la par que hay que hacer eso, hay una tarea también que hay que realizar. En el versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra en griego, eh, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, esta palabra en griego es cosmón. Y eso, la palabra esta puede ser utilizada así efectivamente como está traducida por Reina y Valera, como mundo, pero igualmente puede ser traducido, esa palabra mundo puede ser traducida como las cosas terrenales. Pero, ¿a qué cosas terrenales se refiere? ¿A qué mundo se refiere? ¿Se refiere mundo al planeta? No, ni al universo, ¿verdad? No se refiere a eso, sino más bien a lo que dice después, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, ¿verdad? A eso. Ahí hay ciertas posibilidades de interpretación de eso, ¿verdad? Esto, esto proviene los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, esto proviene precisamente del pecado. En la lógica que va trayendo Juan en su epístola, ¿verdad? Hay que ubicarnos también de que esto está siendo leído por alguien en la comunidad de fe de aquel entonces. Y todos los hermanos están, los creyentes están ahí, ¿verdad? Reunidos, quizás alrededor, no lo sé. eh, Se reúnen, pero como se reunían en casas también, ¿verdad? Eh, están escuchando, y obviamente, ¿verdad?
me hace suponer a mí, imaginarme, de que la gente que llegaba ahí, llegaba a poner atención, ¿verdad? A escuchar de manera concienzuda, de manera atenta, ¿verdad? Cuidadosa, cuidadosa. Y quizás posiblemente alguien decía, yo no oí, posiblemente, así se me ocurre, ¿verdad? O después de la lectura, ¿verdad? Tal vez empezaban a decir, ¿verdad? ¿Qué era lo que se había leído? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Eh, esto, esto proviene del pecado, o sea, de andar en tinieblas. Por es la lógica que les hablaba, ¿verdad? De Juan. O sea, de no haberse convertido, de no haberse convertido. Esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, a mí me hicieron recordar las palabras de Jesús cuando dijo lo que contamina al ser humano, al hombre, ¿verdad? Pero al hombre y a la mujer, no solo es al hombre genéricamente hablando. Este, lo que nos contamina no es lo que comemos, no es lo que bebemos, en el sentido, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque se me acaba de ocurrir eso, ¿verdad? No es la comida, el cerdo, el comer cerdo me puede provocar otro tipo de problemas de salud, eso sí. Pero lo que se refiere Jesús ahí es que no es un alimento y bebida son lo que se utilizaban para alimentarse a la gente, valga la redundancia, ¿verdad? A las personas se alimentaban. O sea, nadie vaya a querer utilizar lo que yo estoy diciendo para bebidas alcohólicas, por ejemplo. A eso me refiero que hay que tener cuidado con eso. Entonces, eh, no es eso lo que me contamina, es lo que sale de mí lo que me contamina. ¿Por qué? Eso es lo que dice Jesús en el texto. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo, lo que yo hago, porque eso es lo que sale de mí, no solo palabras, sino también hechos, comportamientos. Eso es lo que me contamina. ¿Por qué? Porque eso proviene de lo que yo tengo acá. Eso, lo que yo digo, las cosas que digo, las palabras que utilizo, las intencionalidades de mis actos mismos, mis hechos mismos, mis comportamientos son producto de de lo que yo soy. Otra vez volvemos a lo que yo dije hace 10 minutos, 9 minutos, eh, que tengo que cambiar la estructura de valores. Tengo que cambiar si yo era alguien calumniador, o sea, tengo que abandonarlo. Es que no puedo estar transando con el pecado y estar diciendo de que estoy en comunión con Dios, ¿verdad? No puede ser eso, no se puede. Lo que contamina entonces esa parte de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, me hizo recordar ese texto en donde las palabras de Jesús cuando dijo que lo que contamina es todo aquello que sale de la boca, pero también son los comportamientos que tenemos, ¿verdad? Porque todo eso que sale es producto de lo que nosotros somos, de los nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Y es por eso entonces que hablamos de una manera determinada y nos comportamos de una manera determinada. Lo que contamina es lo que sale de nosotros. Lo que contamina es lo que nosotros somos. Por supuesto, si lo que sale de nosotros está basado en el Evangelio, no me va a contaminar para nada. Lo que contamina, lo que hablamos, sale como producto de nuestros sentimientos. Si lo que hablamos y nuestros comportamientos reflejan valores del reino de Dios, por supuesto que eso no me va a contaminar para nada. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
la vanagloria, es producto del pecado, producto de andar en tinieblas. Y por eso dice el texto, todos aquellos que andan en tinieblas no saben a dónde van, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eh, esta forma de escribir, escribir también es un recurso didáctico para poder transmitir la idea, así como los ejemplos que uno utiliza, ¿verdad? Es para ilustrar las ideas, para ilustrarlas. En este sentido, lo que, lo que lo que Juan está escribiendo y está transmitiendo el mensaje a través de la epístola es, hay que, uno, hay que definirse en esto. O uno sigue a Jesús, sigue a Dios, y si no lo sigue, está en las tinieblas. Si uno sigue a Dios, sigue a Jesús, o sea, obedece a Dios, obedece a Jesús, anda en la luz. Y si no, en contraposición, lo que uno está haciendo es seguir en el pecado y por lo tanto se mantiene en tinieblas. Si me mantengo en tinieblas, no sé para dónde voy. Pero hay una cosa que Juan establece también en el capítulo anterior y en la porción de la semana pasada. Si yo no estoy en comunión con Dios, si no estoy en comunión con Jesús, tampoco estoy en comunión con los hermanos y hermanas. Mi relación con Dios se ve reflejada en las relaciones humanas que tengo con vecinos, con miembros de la iglesia, con quien sea, aún con personas que no conozco, cuando voy en el microbús o voy en el carro, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. No importa, porque esta cosa de ser cristiano y ser cristiana no es de momentos, no es de horas determinadas, no es de días determinados, es de 24 horas, es de todos los días, los 7 días de la semana, 365 días al año. Uno no puede decir, me voy a dar un descanso, ¿verdad? O como dicen uno, ¿verdad? Me voy a dar un break de ser cristiano, entonces, porque estoy cansado de ser cristiano y por lo tanto, entonces, ¿verdad? Me voy a dar una vacación de un mes, por ejemplo, y ya. No, no es así la cosa, ¿verdad? Porque entonces uno estaría tratando a Dios como cualquier cosa y no como lo que debe de ser, el Dios de la vida, el Dios de la vida. Yo creo que nosotros tenemos, hace poco estaba viendo un documental sobre cómo en China el cristianismo ha aumentado, creo que es 1139% en los últimos 10 años. Y después de ser una iglesia, el cristianismo, después de ser una iglesia perseguida, minimizada y todo eso, ahora cada vez está creciendo enormemente. Y posiblemente en unos 20 años más, ese va a ser el epicentro en China va a ser el epicentro del cristianismo a nivel mundial. Esa es una posibilidad según el documental, ¿verdad? Según el documental. Yo pienso que nosotros tenemos una gran oportunidad. Tenemos el día donde podemos entonces tenemos el acceso a la palabra de Dios, cosa que antes de la Reforma Protestante no, no se tenía acceso. Por eso viene aquel dicho, ¿verdad? Eh, sí se dice de manera despectiva, pero no lo quiero decir de esa manera, sino solo de manera ilustrativa. Por ejemplo, cuando una mamá o un papá le daba las indicaciones, órdenes, ¿verdad? Para que haga una cosa y uno no lo hacía. Era como oír llover, decía uno, ¿verdad? Y otros decían, es como ir a misa.
Y es porque hacen referencia cuando la misa se daba en latín, que uno no entendía, me imagino, ¿verdad? Soy viejo, pero no tanto, ¿verdad? Pero me imagino. Mi abuela sí. Mi abuela sí estuvo en misas así y no entendía, aunque ella supo un poquito de latín, este, pero no entendía. Era como eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el acceso a la palabra de Dios y tenemos el acceso a las 24 horas del día. Y por lo tanto, en cualquier momento de nuestro día o de nuestra noche, del día de 24 horas, uno puede tener acceso para leerla. No hay ninguna justificación que uno diga que no le queda tiempo para leerla. Eh, lo que hacemos nosotros es una reflexión, pero lo que usted tiene que obedecer es a Dios, obedecer a Jesús, ¿verdad? Y cumplir con su voluntad, con la de Dios, con la de Jesús. Eh, y eso puede encontrarlo también en la reflexión con la palabra de Dios, al leerla, al pensarla, meditarla, reflexionarla, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría para tal propósito. Y Dios se la va a dar. Dios nos la da a todos, a todas, sin distinción, sin distinción. Y uno puede directamente hablar con Él, ¿verdad? No, ya no hay que utilizar otros recursos ni otros intermediarios. El único intermediario que tenemos entre el Padre y nosotros es Jesús. Suficiente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria son las tinieblas, es el pecado. No es que no nos está diciendo de que amar al mundo es, no se me ocurre algo, ¿verdad? Pero amar al mundo lo que significa es amar el pecado. Todas aquellas valores, aquella enseñanza que en la sociedad encontramos y que nos provocan, nos inducen, nos manipulan también, nos alienan de una manera determinada que va en contra del reino de Dios, en contra de las enseñanzas de Jesús, en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que encontramos en la sociedad o en el mundo o en la sociedad que nos distorsionan, perjudican, niegan la voluntad de Dios, es eso lo que hay que quitarnos. Es eso lo que no debemos de amar. Es eso lo que tenemos que nunca, nunca aceptar. Frente a una cosa que me dice la sociedad, o sea, el mundo, y si esto perjudica mi relación con Dios, soy responsable frente a Dios y frente a mí mismo, soy responsable de obedecer a Dios antes que la sociedad. El amar a Dios implicará hacer su voluntad por gratitud, por amor, no por obligación, no por temor, por miedo, pues, sino por gratitud y por amor. Amar al mundo es amar todas aquellas cosas que hay en la sociedad nuestra que perjudican mi relación con Dios. ¿Qué son esas cosas que perjudican mi relación con Dios? En términos generales, el pecado. Todo aquello que es pecado me perjudica mi relación con Dios. Y por eso termina diciendo, el mundo pasa, y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es que voy a vivir para siempre? Esa es la esperanza. Esa es la confianza que todos aquellos que depositamos nuestra fe en Jesús, nuestra esperanza y nuestra fe y nuestro amor en Jesús, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en Dios, esa es la esperanza y la convicción que tenemos de que si creemos en Dios, creemos en Jesús, hacemos su voluntad siempre,
viviremos eternamente. Frente a eso, o la temporalidad que la sociedad o el pecado o el mundo nos ofrece. Esa decisión es suya, esa decisión es mía. Y decía nuestra hermana Dora hace 3 domingos, creo. Es una lucha, decía ella, sí, ¿verdad? Y es cierto, es una lucha. Pero hay que lucharla, ¿verdad? Porque para atrás ni para tomar impulso. Así es que uno tomó la decisión, uno hizo la profesión de fe y hay que darle para adelante, ¿verdad? A pesar, a pesar del bombardeo, de distorsiones, de tergiversaciones, de manipuleo, de alienación, ¿verdad? Que nos van provocando y nos va diciendo, no, no, no te preocupes por tu hermano, no te preocupes por tu hermana, preocúpate por tu vida. Hay gente que sí dice, preocúpate por tu alma, no te importen las almas de los demás. No, 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 ¿verdad? Tampoco. La decisión es personal, sí, pero la vida cristiana es en comunidad. Eso sí es comunitaria. Y me debo de preocupar. Me debo de preocupar si la hermana no llegó, si el hermano no llegó. Me debo de preocupar si está enfermo, si está enferma. Incluso me debo de preocupar por cualquier persona que se acerca a mí, amigo, amiga, vecino, vecina, que no va a mi iglesia, que no va a mi iglesia, pero que me busca para ayuda, me busca para consuelo, me busca para una palabra de orientación. Hay que preocuparnos también por esas personas, para que esas personas vean en uno, o sea, en usted, a Dios, a Jesús reflejado. En este sentido también la luz debe de estar en nosotros. Y acuérdense que eso fue lo primero que dije hace 2 semanas, ¿verdad? Dios es luz. Si la luz está en nosotros, si el Evangelio está en nosotros, si Jesús está en nosotros, Dios también está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nada ni nadie de este mundo que pueda separarnos del amor de Dios, de la comunión con Dios, ni de la comunión con los hermanos y hermanas. Oremos, hermanos y hermanas. Te agradecemos, Padre, te agradecemos porque siempre estás con nosotros, siempre nos animas a seguir adelante, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las angustias, de las aflicciones, a pesar de las carencias también. Siempre estás ahí para apoyarnos, siempre estás cercano nuestro para animarnos a seguir adelante y para decirnos que tú eres el Dios de la luz, que disipas cualquier temor, disipas cualquier angustia, pero siempre y cuando sea tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a reconocerte en el hermano, en la hermana, a reconocerte en tu creación, a reconocerte en nuestras propias vidas. Ayúdanos a servirte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.